tema que le puse aquí, bástate de mi gracia. Amén. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Y fíjense que la palabra de hoy, ¿verdad?, nos enseña que muchas veces nos conviene estar en debilidad para que se perfeccione en nosotros el poder de Dios. Amén. Pero fíjense que esas debilidades es para que nosotros no nos gloriemos en lo que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta. Y aquí vemos a Pablo que dice que él está llevando su ministerio con mucha lucha, ¿verdad?, con mucha debilidad. Y no es que el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo y después le dijo que pues el camino que iba a llevar iba a ser como color de rosa, ¿verdad que no? Y aquí lo que vemos, lo que estaba pasando antes de llegar a estos versículos que leímos, o a este capítulo, que es en el capítulo 10 y 11, Pablo estaba contrastando su ministerio que él llevaba, que no era tan fácil, contra el ministerio de los falsos maestros o falsos apóstoles que están hablando en el capítulo 10 y 11, porque los falsos apóstoles se presentaban como que ellos eran los superungidos, ¿verdad?, los supercristianos. Y ellos, los falsos maestros, se gloriaban de sus falsas experiencias que ellos tenían. Y según para ellos, como tenían experiencias, era lo que era una aprobación de Dios sobre su ministerio, ¿verdad? Porque la otra vez yo estaba escuchando a un predicador que decía que según uno, para dar una bendición debe de estar bien vestido, ¿verdad? Dice, yo no les puedo dar una bendición si me ven todo bien con ropa sencilla, no, dice, yo debo de andar con trajes y trajes de marca para darles mi bendición, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que, no, porque él habla muy bonito, pensamos que ese, ¿verdad?, eso es lo que él tiene, ¿verdad? Es, ahora sí, pues Dios lo está aprobando. Pero aquí vemos que Pablo más bien se gloriaba en algo que muchas veces a nosotros no nos gusta, que son nuestras debilidades. Amén. Porque muchas veces a nosotros no nos gusta vernos débiles, ¿o sí? ¿Verdad que no? O no nos gusta muchas veces equivocarnos, ¿verdad? En nuestra vida diaria no nos gusta equivocarnos. O incluso muchas veces cuando algunos hermanos hacen preguntas acerca de la Biblia, también no nos gusta equivocarnos de lo que decimos, ¿verdad? Y muchas veces esos pueden ser como debilidades. Pero fíjese que Pablo aquí no se gloriaba de sus experiencias, porque fíjense que él había tenido muchas experiencias en que gloriarse, y eso lo dice en el versículo 1 de este capítulo que leímos, porque sabemos que Pablo había sido arrebatado al tercer cielo, ¿verdad? Pero él dijo que, él lo había dicho con humildad, dijo que él no sabía cómo había sucedido, e incluso él habló como en tercera persona, o sea, diciendo que él conocía a un hombre que había sido arrebatado al tercer cielo, o lo habían llevado al paraíso, ¿verdad? Él no dijo, no, que yo fui, no, dice, yo conozco a un hombre, ¿verdad? Y dice que había escuchado palabras inefables. En pocas palabras dice que había escuchado palabras que no se le permitían decir o explicar o expresar, o también había dicho, o sea, esas palabras que no las podías entender lo que yo vi, porque eso es lo que significa palabras inefables. Y vemos que hoy en día hay muchos testimonios de personas, ¿verdad?, que tienen sus experiencias, que se van al cielo, se van al infierno, y ¿qué es lo que hacen?, ¿verdad? Lo cuentan, hacen libros, hacen películas. Y aquí vemos que Pablo, ¿verdad?, él no hizo nada de eso. Él no platicó, él solamente, incluso él dijo que conoció a una persona, pero él no dijo yo fui, sino que conoció a una persona. Y cuando él dijo esto ya habían pasado 14 años y él nunca había mencionado nada de esas experiencias, porque en ninguna de sus cartas, imagínense, habían pasado 14 años cuando él experimentó de ser arrebatado al tercer cielo. Pero vemos que Pablo no se gloriaba en nada de eso, de lo que él había hecho. Y aquí, ¿por qué lo estaba mencionando? Porque la razón, ¿verdad?, como les dije, que en los capítulos anteriores los falsos maestros es como si se burlaban de él, ¿verdad? Porque lo veían que él pasaba en muchas pruebas. Porque muchas veces cuando pasas en pruebas luego dicen, supuestamente él es cristiano, ¿y por qué está batallando en esta situación? Puede que así digan, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Porque muchas veces también si no te ven exitoso o que si no tienes negocio, entonces Dios no te está bendiciendo. Pero Dios así no trabaja, hermanos. Pero fíjense que las pruebas que Dios estaban mandando a la vida de Pablo era para que él no se enalteciera en su vida.
Y esas pruebas venían a través de sus experiencias. Por eso aquí en el versículo 7 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí él menciona sus experiencias, pero es para que sepamos sobre el aguijón en que tenía él en su carne. Porque él, con experiencias o con aguijón en su vida, él servía a Cristo y al pueblo de Dios. Muchas veces nosotros tal vez evaluamos, como dije al principio, evaluamos a las personas, ¿verdad?, de su ministerio. Si vemos que tienen, digamos, a lo mejor una mega iglesia, sabemos que hay hombres de Dios, ¿verdad?, que tienen iglesias grandes, pero sí también sabemos que hay personas que, y aquí ya también se ha dicho, de los que predican la prosperidad, que tienen esas mega iglesias, ¿verdad? Y nosotros muchas veces pensamos, no, porque ellos son los super ungidos, porque hablan bien. Pero ya como la otra vez también yo hablé acerca de Mateo 7, 21 al 24, que dice que muchos de ellos, ¿verdad?, presentaron sus credenciales al decirle al Señor que hacían muchas cosas para Él. Y incluso ahí dice que muchos le van a decir ese día que hacían cosas para Él. Y ahí dice muchos, o sea, no dice que van a ser pocas personas, ¿verdad? Muchos les van a decir, no, si yo te servía, yo hacía esto, yo sacaba o hacía muchos milagros. Pero el Señor les va a decir, ¿verdad? Le va a decir, apartado de mí, yo nunca te conocí, ¿verdad? O sea, vemos cómo ellos van a ser engañados en el día del juicio. Y solo ¿por qué? Porque hicieron cosas extraordinarias, ¿verdad? Y ellos pensaron que tal vez eran aprobadas por Dios. Y recordemos, hermanos, que cuando pasa algo, ¿verdad?, cuando nosotros oramos o damos una palabra, es porque el que tiene el poder es Dios, no somos nosotros. Nosotros solamente somos unos instrumentos. Amén. Ahora, ¿verdad?, aquí también, si no fueran por los ataques de los enemigos de Pablo, que estaba pasando en la iglesia de Corinto, nunca hubiéramos enterado lo que Pablo había hecho, lo que le había pasado, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad?, prácticamente este aguijón que se le fue dado, pues también, como dice, fue un aguijón que se le fue dado por Dios. Y una de las cosas que debemos entender, primeramente, debemos entender que las debilidades o aflicciones que pasan en nuestra vida son preparadas por Dios para su gloria y para nuestro bien. Ahorita vamos a entender por qué. Porque fíjese, una vez más el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aquí dice que ese aguijón fue dado por Dios, ¿verdad? A pesar de que era un mensajero de Satanás, para que Pablo no se enalteciera en el ministerio, porque, como dije, él tenía mucho en qué gloriarse. Ya vemos que él incluso resucitó a un muerto, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? El que les he dicho, que uno que se cayó al parecer de un tercer piso, se cayó y se murió, el joven Eutico, y Pablo lo resucitó, ¿verdad? Él anduvo predicando, levantando iglesias, y él tenía en qué gloriarse, pero él ahora sí, él no lo hizo. Por eso aquí vemos, ¿verdad?, que hoy en día vemos que pues hay todo lo que se llama de los apóstoles o profetas que vemos hoy en día, que vemos que supuestamente ellos son los superungidos. ¿Y qué es lo que pasó en tiempo de pandemia? ¿A poco escuchamos que ellos en tiempo de pandemia fueron a los lugares donde había enfermos del COVID? ¿Sí escucharon que ellos fueron a curar o a hacer esos milagros que hacen? ¿Verdad que no? Y aquí vemos, ¿verdad?, que a lo mejor hasta al diablo le hubiera gustado que Pablo se exaltara, que se enalteciera. Pero aquí vemos que Dios estaba utilizando al diablo para humillar a Pablo. Es por eso que Pablo le dice que le quite ese aguijón, porque ese aguijón venía de la mano de Dios. Amén. Y aquí también el aguijón puede ser falsos maestros, pueden ser enfermedades, pueden ser pruebas que pasan en tu vida, los aguijones. Pero también esos aguijones pueden ser las aflicciones, los problemas de hoy en día, que puede pasar cualquier cristiano. Amén. Pero fíjese que esa aflicción o ese aguijón, por muy fuerte, ¿verdad?, que lo tenía Pablo, dice que le decía al Señor que se lo quitara. Y aquí vemos que Pablo, ¿verdad?, no es que Pablo fuera un llorón, ¿verdad?, o que se estuviera quejando de lo que él estaba pasando.
porque ya sabemos que él había pasado por muchas pruebas en su vida, ¿verdad? Por llevar el evangelio. Dice que en 2 de Corintios 11, 24 al 26 dice, 2 de Corintios 11, 24 al 26 nos dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Aquí, ¿por qué Pablo no dijo peligro en cualquier cosa? Aquí nos da a entender, ¿verdad?, que él ha pasado, Pablo pasó en cualquier prueba que nosotros podamos pasar. Por eso dice en peligro de todo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad?, vemos que tal vez este aguijón, esto lo que le estaba molestando era más severo de las pruebas que él estaba pasando. Porque aquí dice que un mensajero de Satanás que lo había bofeteado. Y yo creo que hay algo, vemos que a lo mejor es humillante, ¿no? Puede ser humillante que alguien te abofetee así en público o no, ¿verdad? Cuando vemos que alguien que se están peleando y que le empiezan a pegar de sus cachetadas, a lo mejor como que sí puede ser algo medio, a lo mejor humillante para la persona. Y aquí es lo que Pablo a lo mejor se sentía humillado, ¿verdad? De que este mensajero de Satanás dice que lo abofeteaba. E incluso otras traducciones dice que un mensajero de Satanás que me atormente. Y la idea aquí, lo que está diciendo que era algo que iba a pasar continuamente en su vida. O sea, no es de que iba a ser momentáneamente, sino que prácticamente que el resto de su vida él iba a estar batallando con ese tipo de pruebas. Y vemos que aquí, a pesar de que Pablo le había dicho al Señor, ¿verdad?, que le quitara ese aguijón, pues no se lo quitó, hermanos. Y fíjense que, aunque Pablo, ¿verdad?, le dijo al Señor, ¿verdad?, que se lo quite, no es incorrecto, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos libre de ciertas aflicciones que nosotros tenemos. Porque fíjense que en Santiago 5:14 nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, hacer oración y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos libre de la aflicción es correcto. También lo incorrecto sería dudar del amor de Dios y de su voluntad si Él decide hacer lo contrario, como lo hizo con Pablo. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Porque Pablo le estaba diciendo que le quitara ese aguijón, pero Dios no se lo quitó. Aunque él decía que oraba al Señor y hasta 3 veces, ¿verdad? Dice que el Señor no se lo quitó. Pero porque prácticamente él entendió que también así era la voluntad del Señor. Y yo les voy a decir algo que es un testimonio que yo también aquí ya lo he dicho, lo he compartido, aunque no es mío, pero es de un hermano que una vez me lo comentó y se me quedó grabado. Pero dice él que él tenía a su hermano que no iba a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya después su hermano se empezó a enfermar y ya después el hermano empezó a ir a la iglesia. Pero también no sé si al parecer le daba como convulsiones, no sé, ¿verdad? Y ya luego el hermano dice que él le pedía al Señor, Señor, te pido por mi hermano, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pues ya está yendo a la iglesia, o ¿por qué le está pasando esto? Y dice que siempre le daba, y él oraba, incluso algunos hermanos iban y oraban. Entonces dice que él, o sea, siempre le decía al Señor todas las noches, ¿verdad? Hasta lo que yo puedo entender, le pedía al Señor por la salud de su hermano. Y entonces él, ya después una vez, hasta lo que él nos dijo, dice que pues a lo mejor soñó y que le dijo al Señor, pregúntale qué es lo que va a hacer si yo lo sano. Y dice que él ya al otro día le preguntó, oye hermano, ¿qué pasa si el Señor te sanara? Y ustedes, ¿cuál creen que fue la respuesta de su hermano? A lo mejor uno pensará, no, si me sana pues le voy a servir al Señor, voy a hacer todo lo posible por servirle al Señor y todo, ¿verdad? Pues él dijo, no, pues si me sanara me regreso a hacer lo mismo que hacía yo antes. Entonces de una u otra manera el Señor lo tenía en esa condición, porque solamente así, él solo corriendo iba a la iglesia, creo al parecer. Pero yo sé, ¿verdad?, que a lo mejor esto va en contra de nuestra lógica, pero como les digo, ¿verdad?, así me lo comentó él y, ¿verdad?, yo ahorita ya no sé qué pasó después,
Pero mientras él estaba enfermo, yo me acuerdo, porque también a veces me invitaban a su iglesia y yo lo veía a su hermano. Y bien contento lo veía y todo, pero bueno, es algo que va muchas veces en contra de nuestra lógica, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Aquí que hacía a Pablo no se le quitó ese aguijón, por más que él era un guerrero del Señor, ya sabemos quién era Pablo, ¿verdad? Entonces vemos que a él no se le quitó ese aguijón, amén. Y muchas veces nosotros también debemos de orar, ¿verdad? Con la actitud correcta como nuestro Señor Jesucristo lo hizo en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan cómo él dijo? En Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Le dijo, si quieres, ¿verdad? No le ordenó, no le dijo, hey, ya quiero que sane. No. Dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, amén. Entonces muchas veces cuando nosotros pedimos que se haga la voluntad de Dios, pues debemos de agarrarnos, porque Dios muchas veces va a cambiar los planes que nosotros tenemos. Porque muchas veces, como dice, nosotros tenemos nuestros planes a como a nosotros nos conviene. Pero cuando queremos que se haga la voluntad de Dios, muchas veces Dios nos lleva dando vueltas, así como pasó, ¿verdad?, con el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Que pues dicen que para la tierra prometida estaba sequita, 40 días a lo mejor. Y esos 40 días, ¿cuánto se volvió? 40 años, ¿verdad? Amén, amén. Entonces aquí el aguijón de Pablo, ¿verdad?, nos indica que todo lo que sucede alrededor de nosotros está bajo el control de Dios. E incluso el mismo Satanás, porque fue un instrumento que Dios utilizó. Amén. Y porque ya sabemos, hermanos, qué es lo que pasó con Job. El diablo tuvo que pedir permiso para tentarlo o tocarlo 2 veces, ¿verdad? Porque él no fue y nada más porque yo me voy a meter, no. Dice que le pidió permiso a Dios. Y ya Dios le dijo, ok, adelante. Primero le dijo, no le toques me parece que su piel, su cuerpo. Y ya la segunda le dijo, ok, adelante. Amén. Y debemos de entender que el enemigo no va a atacar a un hijo de Dios si Dios no lo permite. Porque todo está bajo el control de Dios. Amén. Porque fíjense, amén, gloria a Dios. En Lucas 22, 31 al 34 nos dice, cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Dice que Satanás ha pedido, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Aquí lo que está diciendo que el enemigo le pidió permiso al Señor para darle una zarandeada a Pedro, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo era Pedro. Pedro ya ve que era bien aventado y todo, o tosco como dicen, ¿verdad? Pero también de una otra manera el Señor quería como que aplacarlo, ¿verdad? Amén. Y entonces, como les digo, hermanos, cualquier aflicción que venga a nuestra vida tiene que pasar bajo la supervisión de Dios. Amén. Porque siempre y cuando Él lo permita es por algo, por un propósito santo y bueno en nuestra vida. Aunque el instrumento que Él use pueda ser, ¿verdad?, algo malo y que actúe conforme a su maldad. A lo mejor uno puede decir, bueno, como que no entiendo bien lo que me estás comentando. Bueno, ¿cuál fue el mayor pecado que cometió la humanidad? ¿Cuál fue el mayor pecado? Fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el mayor pecado. En Hechos 4 nos dice, 4:27 nos dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que todos sucediera. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Todos fueron responsables por la muerte del Señor? Claro que sí. Pero Dios dejó que en su pecado ellos actuaran así para que se hiciera su voluntad. Por eso aquí dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí vemos que pues a Pablo, ¿verdad?, se le dio este mensajero de Satanás que lo abofeteara y que fuera pues un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para tener a Pablo en humildad. Amén. Y yo, como les digo, Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas, a Él no se le salen
de las manos. Cualquier cosa que pasa en nuestra vida, Dios tiene el control. No debemos de preocuparnos porque Dios también está al cuidado de nosotros. Amén. Amén. Y también debemos, hermanos, aceptar las aflicciones que Dios nos envía para debilitarnos, porque dice que así su poder se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Amén. Por eso aquí Pablo dice, no me gloriaré. Pablo dijo, me gloriaré gustosamente en mis debilidades. Entonces uno puede decir, bueno, hermano, hay que resignarse por lo que uno está pasando o por en el forma que tú estás viviendo. Así me tocó vivir o así me tocó estar y debo de resignarme. No, tampoco es así. Pablo le pidió al Señor, dice que por lo menos en 3 ocasiones que le quitara el aguijón, y Dios dijo que no. A lo mejor Pablo oró constantemente o muchas veces, pero 3 veces fueron las que él sintió a lo mejor a más no poder. Pero ¿qué es lo que le dijo el Señor? Bástate con mi gracia. Dice el versículo 8 y 9, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y aquí el Señor nos dice, no importa cuál débil nosotros seamos en nuestra vida, ¿verdad? El Señor nos dice que la gracia de Él es suficiente para nosotros. Amén. Amén. ¿Saben de qué tamaño es la gracia del Señor? ¿Saben de qué tamaño es la gracia del Señor? Es del mismo tamaño que Él. Es grandísimo, infinito. Es como si ustedes le dijeran a una tortuga o a un delfín que si necesitan más agua del océano que tienen, imagínense. Así es la gracia del Señor. Es infinita, es ahora sí en abundancia. Amén. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es como si nos dijera el Señor, ¿no es suficiente la salvación que te estoy dando? Amén. Bueno, Señor, si yo tuviera más dinero, tal vez estaría un poco mejor, ¿verdad? O si tuviera yo más trabajo, Señor, también está bien, estuviera yo mejor, ¿verdad? Pero Pablo también nos exhorta y nos dice que nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos. Debemos estar agradecidos con lo que tenemos. Amén. 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 Por eso el Señor aquí nos dice, bástate de mi gracia. Amén, amén. Y yo sé que pues Pablo, ¿verdad? Él lo entendió bien y por eso continúa diciendo en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Que por amor a Cristo se goza en sus debilidades, en las debilidades. ¿Y cuáles son esas debilidades? Las debilidades quiere decir enfermedades, incapacidad, fragilidad. Hermanos, honestamente, ¿alguien se goza cuando está enfermo? ¿Verdad que no? Y aquí Pablo dice porque por amor a Cristo se goza en las debilidades, en sus enfermedades, sus aflicciones, su fragilidad. Dice que en las afrentas son insultos, el maltrato físico que le dan a uno, las malas críticas que le dan a uno, ¿verdad? El señalamiento que le dan a uno. ¿Alguien se goza en eso? Cuando lo critican, cuando tienen insultos de la familia, ¿verdad? O cualquier tipo de insultos en el trabajo, todo. ¿Alguien se goza de eso? ¿Verdad que no? Y aquí vemos que dice que Pablo, él se gozaba en eso. Dice que también en las persecuciones. Y bueno, vemos que aquí no hay persecuciones, pero pues muchas veces que aún así, ¿verdad? Aunque hubiera, a lo mejor, pues ¿qué persecuciones son? Nada más que te maltraten allá afuera por venir a la iglesia. Aquí también dice que se gozaba en las angustias. Y angustias quiere decir sentirse solos. Y eso es algo muy importante, hermanos, que fíjense que las personas que no están en Cristo, ellos sí, muchas veces se puede ver esa soledad. Ellos muchas veces quieren llenar ese vacío que ellos tienen con las cosas físicas. Quieren llenar ese vacío, ya sea igual, ¿verdad? Comprando cosas o lo que sea. ¿Por qué? Porque se sienten vacíos, se sienten solos. Pero yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos de sentirnos completos en el Señor, ¿verdad? Amén. Yo como igual, yo como les he dicho, yo lo pongo en ejemplo mío, ¿verdad?
que yo, como les digo, yo no me siento solo, yo sé que el Señor está conmigo, Él está en cualquier lado, ¿verdad? Hay veces que tal vez de repente no falta que sí pueden venir comentarios de que no, pues a lo mejor está uno solo, pero no. Yo, como les digo a ellos, yo estoy tranquilo, estoy en paz, el Señor sabe mis luchas, sabe mis batallas, lo que paso, pero yo sé que el Señor me fortalece. O sea, pues, Martín, ¿a poco no te sientes triste? Sí, a veces que sí, ¿verdad? Por la familia y todo eso, pero siempre viene el gozo del Señor, que me hace seguir adelante. Amén. ¿Por qué? Porque como le digo, ¿verdad? Si estamos en comunión con el Señor, tenemos esa relación. Amén. El Señor es el que nos da esa paz, esa tranquilidad y la que no nos hace sentir solos. Bueno, yo lo digo en personal, ¿verdad? Le digo, sí, tengo mis batallas, mis problemas y todo, siento tristeza, siento dolor, ¿verdad? Enfermedad, pues el cuerpo se cansa también se cansa y se enferma, pero cuando estamos en Cristo, no estamos solos, Él está con nosotros, amén. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo no se enojó por ese aguijón que él tenía, ¿verdad? Él no vivía su vida amargada por esas aflicciones que él estaba pasando, ¿verdad? Él no decía, Señor, si yo soy tu siervo, si yo soy un hijo tuyo, que estoy en la iglesia y le estoy echando ganas, ¿verdad? ¿Por qué permites esto en mi vida? Él no estaba diciendo nada de eso. Pablo decía, yo por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Y eso lo debemos entender, que no por nuestras debilidades, ¿verdad? El poder del Señor no se va a manifestar en nosotros. No, cuando estemos débiles es cuando más se manifiesta el Señor en nosotros, amén. Y porque sabemos que el Señor no necesita gente inteligente, extraordinaria, dotada o de personalidad para hablar, no. Él utiliza a cualquier persona débil, ¿verdad?, para predicar su palabra o para alcanzar a los perdidos. Amén, amén. Porque recordemos que solamente la palabra de Dios es la fuente de salvación del hombre. Amén, amén. Bueno, y fíjense que muchas veces, ¿verdad?, el problema, hay veces que muchas veces nosotros tendemos, es que confiamos en nosotros mismos. Amén. Y algunas veces el Señor tiene que mandar ciertos aguijones para destruir nuestra autoconfianza. ¿Y en qué forma? Pues vamos a poner el ejemplo fácil, ¿verdad? Muchas veces, pues no voy a las reuniones, o no voy al trabajo, o no voy a la iglesia porque tenemos mucho trabajo. Y hay veces cuando tenemos mucho trabajo, hay veces que hasta nos salen más gastos de lo normal. O hay veces que tenemos mucho trabajo y ¿por qué no nos alcanza para vivir al día por día? O sea, porque decimos, no, tengo que trabajar porque necesito para pagar ciertos gastos, ¿verdad? Pero, como les digo, yo sé que muchas veces decimos, Dios me está mandando mucha bendición porque tengo mucho trabajo. Pero si el trabajo también te aleja de estar en las cosas de Dios, pues entonces debes de tener en cuenta que debes de pensarlo si es la bendición de Dios. Amén. Porque o sea, no las cosas seculares deben de alejarte del Señor. Debes de hacer ese balance. Amén. Por eso aquí Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Así es que Pablo, vemos que él estaba gozoso con sus aflicciones, porque cuando él era débil, dice, entonces era fuerte. Y así es, hermanos, cuando nosotros somos débiles, ¿verdad?, vamos a depender solamente de Dios, ¿verdad? Nosotros no vamos a depender del gobierno, las autoridades o del trabajo. Nosotros dependemos de lo que Dios haga en nuestra vida. Amén. Porque fíjense, cuando Moisés tenía él 40 años, que era un hombre fuerte, ¿verdad?, que estaba en Egipto, que había sido educado, ¿verdad?, en las escuelas egipcias, porque egipcias, eso es lo que dice en Hechos. Vemos que él, pues tal vez era un guerrero, tal vez él se sentía preparado de liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Pues él lo quiso hacer a su modo, ¿verdad?, a lo mejor con lo que él sentía que él podía. ¿Y qué pasó? Se metió, digamos, como en problemas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasó después? Ya dice que el Señor dice que lo envió 40 años al desierto de Madián a pastorear ovejas. Y después, ya a los 80 años, después de 40 años que Dios trató en su vida, dice que a los 80 años dijo que lo llamó, y Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a sacar a los hijos de Israel?
Ahora vemos que Moisés decía, ahora ¿quién soy yo? Antes él se sentía como que yo lo puedo hacer porque soy un guerrero, por mis propias fuerzas, por lo que yo sé. Pero ya después, cuando el Señor lo llamó, dijo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Ya Moisés ya no confiaba en sí mismo. Moisés ya estaba confiando en el Señor. Amén. Y así es lo que vemos también en Pablo. Pablo ya no se gloriaba en lo que él podía hacer, sino que él se gloriaba en sus debilidades para que el poder de Cristo se manifestara en él. Amén. Y ya para terminar, hermanos, el amor a Cristo nos permite abrazar con gozo las aflicciones que Dios manda sobre nuestra vida. Amén. Así es que todo lo que nos pasa es por amor o causa de Cristo. Así que Pablo ya lo había entendido bien. Él podía decir tal vez, ¿verdad? No me gusta este aguijón que yo tengo en la carne. Yo ya le he pedido al Señor que me lo quite 3 veces y a diario. Pero ahora sé que este aguijón, ¿verdad? Es un instrumento de Dios que Dios está usando para mi vida, ¿verdad? Para magnificar la gracia de Cristo en mí. Ahora más que nada me voy a gloriar en las debilidades que yo tengo. La pregunta es, ¿Dios respondió a la oración de Pablo? Tal vez vamos a decir que sí respondió. ¿Y cuál fue la respuesta? Con un no. No removiendo el aguijón, porque Pablo decía que se lo quitara, y la respuesta de Dios fue no quitárselo, sino haciéndolo entender que la gracia de Dios era suficiente para su vida, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones que podamos nosotros tener en nuestra vida. Amén. Ya es algo también que he compartido, hablando de este tema, porque también este tema se me vino yo hablando con un hermano en Cristo que tengo. Yo sé que a lo mejor aquí algunos ya han platicado con él, ya han hablado con este hermano, y él es un hermano que está en silla de ruedas. Es un hermano que él nada más puede mover, digamos que una mano, ¿verdad? Solamente. Pero si usted lo viera, hermano, hay veces que hasta, como dicen, siente usted que tiene hasta más vida que uno, a pesar de esas, se puede decir, debilidades que él tiene. Y él como platicando de ese tema, por eso también a mí se me vino, él ha entendido bien este tema, y como dice él, dice, bueno, yo también así le pedí al Señor, y dice, igual como Pablo, ¿qué pasó? Porque él, ¿verdad? No me da esa sanación, dice, pero sí he entendido que pues el Señor, como dice, con la gracia de él es suficiente, ¿verdad? Él lo ha entendido. Y fíjense que él, a pesar de que, ¿cómo le puedo decir? Que tiene esa debilidad. Él, por ejemplo, él no se queda parado, él hace trabajos en computación. Digo, a pesar de que nada más mueve una extremidad, él hace trabajos en computación, anda para arriba, para abajo, tratando de ganar su dinero, como dice él, para no hacer carga a sus padres. Pero a lo que yo los quiero llevar es, hermanos, que él, tú lo puedes ver que él está lleno de vida, a pesar de las circunstancias que él está. Y muchas veces que tal vez nosotros estamos bien y todo, hay veces que estamos pidiendo al Señor más y más y más, en vez de querer, ¿verdad?, aprender más del Señor, de estar más cerca del Señor. Amén. Amén. Entonces, por eso les digo, así es como más o menos a mí, ¿verdad?, se me surgió de hablar de esta palabra, porque ya tiempo atrás yo había platicado con él y platicamos sobre este tema, y ahí fue como que el Señor, ¿verdad?, me dijo, mira, ve aquí, ¿verdad?, a mi hijo cómo él está, y bien lleno de vida. Entonces, es como les digo, porque es una persona que tiene esa relación con Dios. Y a pesar de cómo él esté, para él, como dice, yo soy hermoso para el Señor. Y le digo, no, pues sí, la verdad que sí. Así el Señor te ve hermoso. Amén. Y entonces, primera de Corintios 15 al 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y otra traducción dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Amén, hermanos. Pues como dice la palabra, que Dios siempre va a resistir a los soberbios, pero va a dar gracia a los humildes, hermanos. Amén. Y así es que, hermanos, dejemos que Dios trabaje en nuestra vida, en cualquier circunstancia. Debemos entender que Dios tiene el control de nuestra vida, siempre y cuando también nosotros estemos yéndonos bien, ¿verdad?
Porque aquí, como dijo Pablo, que un mensajero Satanás le estaba haciendo la vida imposible. Eso es diferente a cuando nosotros muchas veces uno puede decir, bueno, está pasando cosas extrañas en mi casa, sí, porque a lo mejor muchas veces ya nosotros estamos abriendo puertas al enemigo, que eso es diferente. ¿Y en qué forma? Se las pongo fácil y sencilla, viendo películas de terror. Es un ejemplo, yo sé que ya no lo vemos nosotros, pero ahí es cuando uno empieza de repente, ay caray, escuché algo, pues es porque tú mismo estás abriendo puertas, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Pónganos de pie. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y debemos de recordar, ¿verdad? Que si nosotros nos exaltamos, ¿verdad? Dios nos va a humillar. Amén. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que escuchamos el día de hoy. Esta palabra, Padre Santo, que nos ha hecho entender, Padre Santo, que muchas veces las pruebas, las aflicciones que estamos pasando en nuestra vida son orquestadas por ti, Padre Santo, porque sabemos que tú tienes control de nuestra vida. Nada pasa desapercibido en ti, Padre Santo. Nada sale fuera de tus manos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios soberano, un Dios que tiene el control de nuestra vida, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que cuando nosotros, Padre Santo, estemos pasando una aflicción, nos ayudes, Padre Santo, a entender que hay un propósito. ¿Por qué, Padre Santo? A meditar por qué está pasando esto, Padre Santo. Yo sé que muchas veces estamos enfermos, Padre Santo, así como a tus hijos, a Timoteo, Padre Santo, que estaba enfermo también del estómago, Padre Santo, y no se le dio esa sanación. Pablo también estaba enfermo, Padre Santo, pero ellos entendieron a vivir bajo tu voluntad, así como también nuestro Señor Jesucristo nos dice que se haga tu voluntad, Padre Santo, y así nosotros entendemos, Padre Santo, que todo viene de ti, Padre Santo, todo proviene de ti, Señor Jesucristo. Solamente ayúdanos a mantenernos firmes, porque yo sé que en el transcurso de nuestra vida vienen aflicciones, vienen persecuciones, vienen maltratos, Padre Santo, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Así como dije hace rato, nosotros no estamos solos, tú estás con nosotros, tú nos acompañas día a día, tú sabes lo que nosotros hacemos, Padre Santo, nosotros no te podemos engañar, Padre Santo, tú estás en cualquier lugar, en cualquier rincón de nuestra casa, Padre Santo. Tal vez nosotros podemos engañar al amigo, al hermano, aquí a la iglesia, Señor, pero a ti no, Padre Santo, porque tú estás a nuestro lado, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a caminar siempre en ese camino que tú quieres, el camino angosto, Padre Santo. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero ayúdanos, Señor, a dirigirnos bien ante ti, Señor. Te pido por aquí, por todos mis hermanos que hicieron este esfuerzo de estar aquí, de escuchar esta palabra, Señor, de escuchar esa palabra que, como nos dice Pablo, de lo que él pasó, pero que el Señor les dice y que nos dice a nosotros, bástate de mi gracia, porque en nuestras debilidades el poder del Señor se perfecciona. Gracias, Señor Jesucristo, te alabo y te glorifico, y te pido que esta palabra quede grabada en el corazón de mis hermanos, que la pongan en práctica, Padre Santo, que compartan esta palabra, o que compartan el Evangelio, Padre Santo, que sabemos que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, para cualquiera que lo escuche. Gracias, Padre, te alabo y te glorifico, Señor. Y en este momento, Padre Santo, vamos a cantar una alabanza, Señor, para que te sigas glorificando a través de los cantos. Gracias, mi Señor Jesucristo. Y sigamos orando, hermanos, sigamos orando mientras mis hermanos entonan esta alabanza para el Señor. Gracias, mi Dios, te alabo, te glorifico. Yo quiero más de ti. Gracias, Señor. Y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia.
Gloria a Dios, qué hermosa canto, ¿verdad? Que debemos de menguar para que el Señor crezca en nosotros. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues los pastores ya vienen en camino. Amén. Y amén, amén. Ya vienen en camino. Entonces, pues nos vemos el miércoles a las 7:30. Y ya saben, recuerden la reunión de varones que es para el día 18, hermanos. Todos los varones, ¿listos? Amén, amén. Y luego la reunión de damas también. ¿Qué día es, hermanos? El 25 parece, ¿verdad? Bueno, hermanas, todas están invitadas. Amén. Y bueno, mis hermanos quedan despedidos. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén. Amén. Gloria a Dios.